ajena, sea la alcaldía que sea, tienen fondo acumulado de alguna u otra manera, ¿sí? ¿Qué es un fondo acumulado? Es la documentación que no tiene ningún orden específico porque no tiene instrumento archivístico que lo regule. Ujú. Entonces, por ejemplo, si no tienen tablas de retención, pues obviamente, o tablas de valoración, lo que van a tener es un desorden, ¿sí? Entonces no me identifica a mí en cumplimiento de la función, ¿sí? La producción de documentos. Eh, ¿Cierto, Edison? No estoy equivocado. Sí, no, Edison, es Edison. correcto. Aló, ¿ahí me Entonces, ¿qué escuchan? pasa? Hay dos tipos de fondos. Uno que lo tienen directamente en gestión, que es porque no tienen un orden, porque no hay instrumentos, o sea, no hay ¿Cómo, tablas de retención, no cómo hay se lo llama? absoluto. ¿Fondos de qué? Fondos de Fondos documentales acumulados. documental acumulados. Y hay otros que son ya, que los tienen en su archivo central, son toneladas de documentación ahí botada, sin ningún tipo de orden. Pero ¿qué pasa? Que ahorita en el contexto histórico, ¿sí? Hay información que puede ser de carácter histórica para la entidad. Hay información que puede pertenecer a tema de manejo de derechos humanos, que eso últimamente le han hecho mucha énfasis. De hecho, últimamente el Archivo General de la Nación ha hecho mucho énfasis para que las entidades recuperen ese tipo de información, ¿sí? Entonces, eso está ayudando a muchas actividades que adelantaron en su momento la JEP, el Comisión de la Verdad, varias cosas que ellos estaban tratando directamente con las entidades en territorio, ¿sí? Ujú. ¿Qué es? Por ejemplo, en algún momento, y estoy hablando desde de tiempo atrás, o sea, de los 90 para atrás, en las alcaldías de sexta categoría, o sea, lo que hoy en día son alcaldías de sexta categoría, eran responsables de hacer los levantamientos de los cadáveres. Sí. Y ellos son los que tienen las actas de defunción. Imagínense en un país donde por muchísimos años hubo temas de desaparición de personas, ¿sí? Sí. El tener eso digitalizado, el identificar esos documentos puntuales de determinada época y Ujú. digitalizarlos. Yo supe el caso de varias alcaldías que yo iba a hacer visita para hacerles el diagnóstico integral y por ahí en el fondo documental salía entre medio de ese basurero actas de defunciones. Ok, Imagínense la gravedad. claro. O sea, hay un contexto social fuerte, hay un contexto administrativo igual de fuerte y hay un contexto de responsabilidad, Ujú. ¿sí? Entonces, visto de esa manera, pues hay muchas cosas por hacer, o sea, en cuanto a manejo de ese tipo de documentación, bueno, de ese tipo de información, ¿sí? No sé si de pronto podamos, don Pablo, aterrizar, ¿cuál sería el entregable? O sea, ya sabemos que los 300.000 que se harían en 3 meses, que la verdad, pues tendríamos que apuntarle a ser un poquito más ágiles y apuntarle a más volumen, ¿sí? Ok. Listo, el entregable, ¿cuál sería realmente? O sea, el documento digitalizado, ¿sí? La recuperación de la información, o sea, ¿cómo sería? El entregable realmente, ¿cuál sería? ¿Sí? Yo le voy a decir hasta dónde podemos llegar, porque, Sí, digamos, puede que la entidad no requiera, sino que le entreguemos la tabla, como esa empresa necesitaba la tabla de control. Entonces uno le dice, ah, bueno, yo le entrego la tabla de control, pero nosotros podemos ir mucho más allá, porque es que tenemos el insumo más importante que es el sí, dato casi convertido en información. Entonces, yo podría decir que uno puede llegar hasta montarles un sistema de información de consulta de toda esa información de gestión documental. ¿Sí? Hasta allá podemos llegar. Que eso, no sé si lo harán actualmente con el proceso manual que tienen. Si realmente, que yo creo que sí, porque incluso con Edison en el Ministerio de Hacienda se hizo hasta montar un sistema de información. Allá, yo no sé en qué paró, pero yo alguna vez estuve ahí muy cerca de ese tema y se digitalizó toda la información de una sola dirección, que era la dirección donde trabajábamos, y se montó un software donde se montaban esa información, eso tenía unas variables, pero alguien tenía que llegar y coger la imagen y meterla al software pues, llenando las variables. Y ahí quedó un sistema de información de consulta. Yo no sé en qué paró eso, no sé si Edison logró conocerlo, pero digamos, si me preguntas hasta dónde podemos llegar, yo puedo llegar hasta montar un sistema de información de consulta de esa información, ¿no?
Y pues eso sería, o sea, eso sería muy bueno, muy bueno porque con eso se puede estar haciendo de pronto otro tipo de proyectos más allá del tema de gestión documental. Sí. Y más útil, ¿no? O sea, realmente sí es la utilidad del dato, porque pues a mí Sí, me decía eso, no, es que esta gente necesita una hoja de control. Yo cuando miraba la hoja de control, yo decía, "Bueno, es como el resumen de las carpeticas donde está la información y de qué se trata. Pero ahí todavía yo no puedo hacer una consulta de, dígame, de don Juan Pérez, qué documentación tiene Juan Pérez y en dónde está. Eso no lo puedo hacer todavía ahí. Pero la información sí está para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo iría hasta un sistema de información para que sea útil realmente la información, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que está pasando. No sé si te comentamos que un socio de la empresa es holandés. Yo tengo una cercanía muy grande con los holandeses de hace como 12 años, casi 15 años he trabajado con ellos. Y hablando de este proyecto, Klaas, que es el socio, me contaba que en Holanda una naviera comenzó a digitalizar todos los archivos de la naviera durante 400 años, porque como allá sí son bien antiguas, 400 sí, años claro. de una bodega donde tenían toda su documentación, la digitalizaron y ahora con la IA están, están haciendo una consulta y diciendo, dígame, don, no sé, cualquier nombre de allá, eh, en qué barco llegó y cuándo. Por ejemplo, los esclavos, por ejemplo, los de grandes navegantes. Entonces están armando historias con esa información y eso solamente se puede hacer con esta tecnología, porque eso a mano es imposible. Entonces, entonces yo me ponía a pensar, Juan bueno, Pablo, señor, qué pena, es que ya sé, creo que se va a acabar la reunión. oh, pucha. Bueno, entonces ya les envió un nuevo link. Listo, dale, yo estoy Listo. pendiente. Bueno, Entonces, bueno, no hay lío. Cuando nos saque la reunión, nos conectamos al otro, ¿vale? vale, listo. Pero no interesante esos contactos, don Pablo. O sea, hay muchas cosas por hacer. Sí, y si yo decía, hombre, ¿cuántas empresas aquí en Colombia no pueden estar necesitando lo mismo? ¿Sí? Y, y entonces eso es lo que hay que aprovechar. Y ahora, tú me haces caer en cuenta una cosa bien importante y es que nosotros estamos hablando de 300.000 folios y esto hay que mirarlo es con metros lineales, porque es como se trabaja, Claro, o ¿cierto? sea, en físico, lo que pasa es que, mira, en físico, cuando tú hablas de gestión documental, claro, todo el mundo en lo físico se habla en metro lineal. Mm, Y cayó la llamada. ¿Listo? Listo, ya se lo envía a César. Bueno, gracias.
Lo último que conversamos con César es que el tema de los metros lineales, ¿no? Hay que Sí, tenerlos muy claros porque claro, en lo físico se mide el volumen es por metros lineales, sí, correcto. no tanto por número de folios. Exacto, sí, señor. Sí. Y también me llamó la atención lo del tipo de serie, o sea, que es diferente, eso es diferente por tipo de serie, pero ahí no lo entendí muy bien. Ah, sí, es que era lo que yo le decía a un Pablo, por ejemplo, el tipo de ser, cuando uno tiene las tablas de retención documental, las tablas a uno le dicen el tipo de serie documental que maneja cada oficina. Ok, Entonces, sí, entonces, bueno, si quiere ahorita lo hablamos mejor. bueno. Sí, estábamos repasando lo de los metros lineales y también lo de los tipos de serie, fueron dos anotaciones que hizo César Andrés al comienzo, y pues a mí me confundió un poco porque, digamos, la, la medición es por metros lineales en lo físico, es lo que estoy entendiendo, pero uno Exactamente. debe costear por folios o por metros lineales. Uno, por lo general, en la organización física costea por metro lineal, ¿sí? Ok, Y uno, por lo general, siempre genera un estimativo de cuántos folios se pueden encontrar en esos metros lineales, porque hay una norma técnica que establece que son 9.000 folios el metro lineal cuando son documentación de 25 miligramos, que es ese papel mantequilla. Pues lógico, si tú te dejas meter ese gol y no encuentras ese tipo de soporte, sino papel bond normal, pues obviamente el costeo no te va a dar, porque uno por lo claro. general sabe que en promedio un metro lineal tiene entre 4.800 y 5.100 folios, ¿sí? Entonces uno se maneja en ese rango, ¿sí? Y uno dice, listo, sí, yo le intervengo 100 metros lineales en los cuales se pueden encontrar aproximadamente tantos metros lineales, tantos folios, ¿sí? Ujú. Cuando se va a hacer la digitalización, uno toma esos folios estimativos y teniendo en cuenta la serie, le hace un incremento porcentual, ¿sí? De la información que uno puede encontrar en el verso del folio. Entonces, uno, Ok, por lo general, en tema de las historias laborales, uno le carga un 30% adicional del físico, ¿sí? O sea, por ejemplo, si son 100.000 folios, pues uno sabe que en imágenes pueden salir 130.000, porque es muy usual que haya información al reverso del folio, ¿sí? ujú, Encuentra muchos sellos, encuentra mucha documentación que está a doble cara, entonces uno sabe que pues sí, esa situación debe contemplarla uno, ¿sí? perfecto. Entonces, Y, esa es como la mecánica de ese ejercicio. ok, pero en tipo de serie daría lo mismo el metro lineal, o sea, no importa el tipo de serie, el metro lineal va a ser el mismo. Exactamente. Ujú, ok, pero tú sí mencionaste que para el costeo depende, o sea, hay que tener en cuenta el tipo de serie, ¿El tipo de qué, perdón? de serie. Sí, claro, porque hay niveles de complejidad. O sea que hoy, si nosotros vamos a digitalizar o ordenar resoluciones o actas, que pues son series simples, pues es muy fácil su ordenación. Pero Ujú, cuando vamos a mirar de pronto la organización de contratos, de historias laborales, ujú, ¿cierto? Obviamente el tema ya en términos de la complejidad es mucho más alta, ¿sí? ok, Hay entidades que tienen su información misional es muy compleja en términos de interpretar la información. ujú, Cito una entidad, el ICA, por ejemplo. El ICA tiene unas áreas, ¿sí? Que hacen actividades muy particulares. Entonces está, por ejemplo, el área de agrícolas, que ellos entregan licencias de producción, licencias de venta y de distribución de semillas, bueno, de diferente biomasa para la venta en el mercado, ¿sí? sí, Para ellos poder entregar ese tipo de certificaciones piden completamente, o sea, prácticamente una investigación del desarrollo de ese producto. sí, Entonces tú te podrás imaginar, aparte de la complejidad, lo sensible de la información. ujú.
Entonces, no, primero, no cualquier persona tendría que tener acceso a esa información porque ahí tú encuentras fórmulas de productos. ¿Sí? En algún momento yo serví como interventora de un proyecto que estaba adelantando Entel con el ICA. Y Entel es la empresa de telecomunicaciones de Popayán, entonces hicieron el contrato interadministrativo entre el ICA y ellos. El ICA pues me contrató a mí como persona natural, como contratista con un equipo de trabajo para hacerle aseguramiento de calidad al proceso. Resulta que estos locos estaban utilizando el papel reciclable para sacar fotocopias. Y en algún momento pues estaban organizando un expediente y era un expediente de registro de producto. Ay, caramba. O sea, imagínate, el registro de un producto, y cuando yo empecé a mirar, dije, venga, présteme esa carpeta. La cogí al revés y era la fotocopia de un registro de un producto de Tecnoquímicas. Y era el producto bandera de ellos y estaban las fórmulas, o sea, todo. Ajá. ¿Tú te imaginas que llegara el del otro laboratorio, ¿sí? Claro, te lo Pidiera su demanda. expediente para consulta y volteara a mirar y dijera, venga, ¿esta vaina qué es? No, venga, fotocópieme todo y ya, tengo el trabajo hecho. ¿Mm? Sí. Y la demanda tan berraca que se le podía venir, no, tocó decirle, espere, venga. Y empezar no, eso fue una locura, eso fue una vaina, el reproceso de eso fue una vaina súper heavy, súper heavy por no tener en cuenta eso y no interpretar la información que está dentro del documento. ¿Sí? Porque eso es lo que toca empezar a venderles también, o sea, no hablar sobre el documento en sí, sobre las hojitas, sobre eso, no, hablar sobre la información que contienen los documentos, que es lo que realmente vale, que es el activo más poderoso que tienen las entidades. ¿Sí? Ok. Esa es como la aclaración, ¿vale? Perfecto. Entonces, lo que también te entiendo es que, por ejemplo, para estas entidades pequeñas, las alcaldías, 500 metros lineales fue que 54, los 300.000 sí, imágenes. 54 metros lineales pueden tener, pero que lo mínimo, o sea, lo normal son 500 metros lineales. Sí, uno puede encontrar, o sea, 54 metros lineales, a pesar de que es poco, es algo que usualmente se encuentra en gestión, que es lo que ellos manejan en las áreas, ¿sí? Para una alcaldía pequeña, o sea, estamos hablando de una alcaldía pequeña, ¿sí? Ya cuando son alcaldías, pues ya mucho más grandes, pues obviamente eso es exponencial. Aquí, ¿qué podríamos estar haciendo nosotros? Ir inicialmente a decir, listo, venga, ya sabemos que hay muchas entidades que no tienen un diagnóstico integral. O sea, el 60% de las entidades a nivel país no tienen diagnóstico integral. Entonces, si de golpe no lo tienen, pues venga, les hacemos el diagnóstico integral también, o sea, hacerle todo el paquete de servicios y llevarlo a. O sea, decirle, mire cuál va a ser su beneficio. Y entre más grande sea el paquete de servicio, pues podemos amortizar esos costos fijos y que salga más beneficioso para la entidad. Claro. ¿Y un diagnóstico integral cuánto puede costar? ¿Hay un valor aproximado de ese servicio? No, porque eso depende de la cantidad de oficinas productoras, la cantidad de volumen documental que usted vaya a hacer revisión, porque uno tiene que hacer una revisión por muestreo del volumen documental que se encuentra en el archivo central, la cantidad de espacios de archivo, porque uno tiene que ir a hacer un levantamiento de información en términos de medición de condiciones ambientales, entonces tiene que poner unos termohidrómetros en todas las áreas para que se tome una medición de temperatura, de humedad relativa. ¿Sí? Entonces toca hacer un muestreo, toca colocar muestras microbiológicas para poder determinar qué microorganismos están afectando la documentación y el ambiente. Entonces eso hace que sea que varíe mucho. Por ejemplo, el año pasado yo coticé el diagnóstico integral para la alcaldía de Ibagué. La alcaldía de Ibagué tiene más o menos entre 97, se estimó entre 97 y 107 unidades productoras. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero si en el organigrama me sale 97, ¿por qué no me voy con el 97 y usted le suma 10 más? Porque resulta que en el organigrama a veces no salen los grupos internos de trabajo. Entonces esos grupos internos de trabajo, cuando uno vaya a hacer las encuestas, empiezan a salir. Entonces dijimos, listo, los 97 que salen en el organigrama más los grupos internos de trabajo.
La alcaldía tiene una particularidad que funciona y tiene oficinas en área rural, ¿sí? En varias veredas. Entonces, pues eso hacía también que pues los Claro. desplazamientos adicionales, el disponer de un equipo capacitado para el levantamiento de información. Ellos en Archivo Central tenían más o menos unos 25.000 metros lineales. Entonces toca contar los 25.000 metros lineales y de esos 25.000 se saca un 7% para hacer revisión por muestreo de aspectos archivísticos y de conservación. Esto que es coger cada una de las carpetas y revisar a grosso modo cómo está estructurada, qué encuentra, se diligencia un formato, pues para eso se tiene como una especie de matriz en Excel, como una macro, llamémoslo como un aplicativo, ¿sí? Muy Sí. sencillo que tiene, pero que es muy eficiente para el levantamiento de la información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces esas encuestas en todas las oficinas productoras de a todas las áreas, ¿sí? Mides y confrontas la información que producen con sus instrumentos archivísticos, levantas información en cada una de estas unidades, haces lo que tienes que hacer en el archivo central, pues cuando tú miras es una actividad muy grande. Aparte ese es el levantamiento de la información. Después viene la estructuración del informe. Entonces, ese ejercicio se demoraba más o menos 4 meses y eso salió por 235 millones de pesos Para la alcaldía de Ibagué. para la alcaldía de Ibagué. Ujú. Y eso que ¿Y yéndose, dime, cuánto personal se tenían proyectado tuviste? más o menos unos 10 auxiliares, 3 profesionales pequeños y un profesional senior. Ajá. Entonces, Ahora, la pregunta mía en ese, porque yo estoy viendo que ese diagnóstico integral sí sería como la puerta de entrada a una entidad, sería como el deber ser, sí, pero claro, no siempre se hace así. es correcto. O sea, dentro de los procesos de gestión documental, el primer paso es el diagnóstico integral, porque el diagnóstico integral te determina en qué condiciones y cuál es como el nivel de cumplimiento en términos de la función archivística de las entidades. Claro. Entonces, el diagnóstico integral no es solamente el informe que me dice a mí cómo estoy, sino se debe entregar una ruta de acción para que la entidad la desarrolle. Ujú. ¿Sí? A veces las entidades dicen, sí, es que yo no tengo bodegas, me toca comprar bodegas, me toca hacer bodegas, es que yo tengo mucha documentación y lo ven por ese lado. Y cuando tú miras, realmente la solución no es la bodega, sino darle una forma metodológica a la gestión documental. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me enfoco en que realmente mis instrumentos archivísticos sean eficientes, se estén implementando, se estén desarrollando y que cada uno de los funcionarios, ¿sí?, conozca su responsabilidad frente a la producción de documentos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer eliminaciones periódicas de documentación, que voy a hacer, darle cumplimiento al ciclo vital del documento. Entonces, si ya cumplió su parte administrativa en gestión, entonces lo va a mandar al archivo central. Entonces, hay una información en el archivo central que va a pasar a su proceso de eliminación y así mismo yo voy generando espacio. ¿Sí? Claro. Entonces, Bueno, ¿y el, en esa etapa de diagnóstico integral, podríamos agilizar el proceso de alguna manera con estas herramientas de inteligencia artificial? ¿O todo toca hacerlo puro manualito y no hay otra forma? Más en el análisis de la información, yo creo que se podría estar fortaleciendo, se podría estar haciendo. Lo que pasa es que sí hay temas visuales. Mm. O sea, en el diagnóstico integral, sí o sí, uno podría decir, listo, yo monto el formulario y que ellos lo contesten. ¿Sí? Y decir, Y, listo, hacer- y sacar una sencillo. muestra aleatoria del estado de los documentos, por ejemplo. Exactamente, pero entonces la muestra aleatoria yo sí o sí tengo que conocer el sitio y las condiciones en las que están almacenados los documentos. Claro. Sí o sí me toca estar en sitio para hacer la medición del archivo de gestión. Sí o Ujú. sí tengo que identificar los años, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar cuándo hubo más crecimiento de documentación y el por qué. Tengo que cotejarlos con sus tablas de retención. O sea, la inteligencia lo que me puede hacer a mí es una herramienta muy eficiente para el cruce de datos y que me ayude a generar automáticamente recomendaciones y la ruta de acción. La Que ruta de de acción, pronto, sí.
de pronto ahí es donde a veces uno también se demora porque uno dice, venga, dependiendo la entidad, bueno, para la alcaldía de Ibagué nosotros teníamos establecidos 2 meses de levantamiento de información, ¿sí? Entonces partamos que pues obviamente los profesionales y el líder del proyecto pues obviamente no se iba a contratar allá, sino se mandaba de Bogotá para allá. Entonces pues el sobrecosto del desplazamiento pues es algo que lo tiene que asumir la entidad en el costo, ¿sí? Pero los auxiliares que estaban en levantamiento de información sí se contrataban en sitio, ¿ya? Entonces pues obviamente ya ellos llegaban aquí a Bogotá con la información y era más o menos mes y medio de estructuración del informe. Ahí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar porque podíamos estar generando una herramienta muy eficiente donde levante la información, se diligencia ahí y la inteligencia artificial me la procese, haga cálculos. Dime. Sí, la procesa y genera mucho más rápido la ruta. Que La me ruta de pueda acción. estar generando hasta recomendaciones que yo ni siquiera había pasado, había tenido en cuenta. ¿Sí? Claro, exacto. Sí, ahora, digamos, que en tu experiencia, ¿qué tantas entidades arrancan el proceso con un diagnóstico integral? Sí, sí les parece que, porque habrá gente que no quiere, ¿no? No sé. Pues mira, la gran mayoría dice, sí, es el deber ser, toca hacerlo, no sé qué, bla, 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 es lo primero, pero no hay plata para eso. Pero no trata de eso. Y lo que yo te digo, o sea, sería, en ese caso, uno que busca decirle, listo, venga, yo le hago el diagnóstico integral, pero pues se lo dejo a un costo mínimo, ¿sí? Sí, me da todo Porque el pues negocio. igual, pero deme todo el negocio, Sí, ¿sí? Porque a veces pasa uno y dice, sí, listo, venga, yo le doy el diagnóstico integral, pero pues ¿qué voy a ganar? Sí, o sea, claro, aquí hay que generar recursos, ¿sí? Y generar flujo de claro. caja. Entonces, eh, sería magnífico que el Estado tuviera alguna forma de subsidiar a todas las entidades. Listo, venga, tenemos a este que le va a hacer los diagnósticos integrales a todos, sería una maravilla. ¿Mm? Y no hay ninguna norma que exista para eso. Que los obligue, sí, claro. No, que los ¿Mm? obligue sí, pero que el gobierno nacional dé plata para eso no existe No, o existe y no se pone en práctica. lo que pasa es que ahí es donde pelean tanto las entidades para que se descentralicen, porque a nivel central les exige, pero no les da recursos para eso. ¿Mm? Porque justamente ahí es donde está como el tema clave, lo estoy viendo, y es si se monta un proyecto de estos para una entidad y si, por ejemplo, uno puede ver quién puede cubrir esos costos, o sea, dar, por ejemplo, una convocatoria internacional o una convocatoria nacional, o sea, si uno pudiera buscar recursos de cooperación o de alguna parte para que cubran los costos de ese proyecto. Eso tú no lo has investigado. Eh, bueno, esa fue una propuesta que yo hice el año pasado al cierre en el Archivo General, para que por medio del observatorio se pudiera trabajar en proyectos de cooperación internacional, ¿sí? Ujú, Para hacer la actualización y la identificación de series de derechos humanos en entidades que hacen parte del SOMAC y las PEDET, ¿sí? sí, Entonces son entidades que han sido afectadas seriamente por temas del conflicto armado desde hace claro, bastante tiempo y pues obviamente son entidades que deben tener mucha información que serviría para procesos de identificación de víctimas, procesos de identificación de personas desaparecidas, todas estas vainas que han afectado mucho el contexto nacional. ¿Sí? sí. Entonces, pues quedó así como en borrador para que con el jefe este año lo revisáramos y lo hiciéramos. Pero sí, esa era la idea, porque cuando tú hablas con las entidades, ellos dicen, listo, ellos qué prefieren, o hago ese proyecto, Sí, contrato el diagnóstico, contrato la actualización de las tablas, contrato la organización de mi archivo, o, o hago la carretera de la vereda tal a la vereda tal. claro.
¿sí? claro, O hago la placa huella que me va a unir esta vereda con esta otra, porque es que ahí estamos hablando de, pues de dineros importantes, o sea, importantes para ellos. Porque cuando tú claro, miras los proyectos de gestión documental a nivel nación, pues un proyecto de 200, 300 millones de pesos, pues tampoco es que sea el que dineral, ¿sí? sí. O sea, las cosas como son, o sea, uno ve proyectos de 20.000, 30.000 millones de pesos y los ve constante porque son, hicieron la organización de 1.500 metros lineales, o hicieron el levantamiento de las tablas de retención, de las tablas de valoración, del modelo de requisitos, ¿sí? Porque a mí se me ocurre, ya que tú ya hiciste la propuesta, se me ocurre, por ejemplo, hay unos dineros para la paz, ¿sí? Y se podría mirar si dentro de eso habría un rubro que pudiera cubrir ese tipo de cosas, enfocándolo como tú lo has pensado, ¿no? Sí, claro, no, eso es, todo eso toca empezar a mirarlo y que yo sepa, nadie se ha tomado o sea, Ujú, quien debería hacer eso, pues sería el ente rector, ¿sí? sí, Para decir, oiga, mire, sí, a tanto que hablamos de paz, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? Desde el punto de vista del cumplimiento administrativo de las entidades territoriales para aportarle a eso. mm. ¿Mm? Aunque, claro, esto estaría muy enfocado a los PDD a los municipios que han sido víctimas de conflicto directamente, porque todos realmente han sido víctimas. Pero, Exactamente. ¿y para los demás qué? Para los demás, ¿cuál sería como una fuente de financiación o de subvención de estos proyectos? ¿No has pensado? Pues sería, no, sería revisarlo bien, ¿sí? Mm, Porque, por ejemplo, yo en algún momento dije, venga, si estamos hablando de los municipios PED, son alrededor de 815, si no estoy mal, ¿sí? Y mm, casi la misma cantidad son los OMAC. ¿Mm? ujú. Entonces, frente a eso, uno dice, hay un volumen, o sea, prácticamente todo el territorio nacional, Sí, ¿sí? O sea, la diferencia no es mucha. Y mm, podrían estarse haciendo proyectos macro en el cual se puedan sacar recursos, ¿sí? Y revisar que se pueda apalancar este tipo de proyectos. ¿Mm? ujú, Y que al menos salgan recursos y diga, oiga, mire, por medio del Ministerio de Por ahí es donde uno va a decir, bueno, listo, entonces ¿quién lo va a operar? ¿Cómo va a salir a funcionar? Entonces ahí tendría uno que estar, porque la idea es, si uno hace y llega hasta ese punto, pues que uno sea el que pueda ejecutar y estar ahí, claro, porque ahí estaría uno trabajándole a los otros, ¿sí? claro. Mm, Pues es como, por ejemplo, yo estuve detrás de un proceso, ¿sí? Su merced sabe que cuando unas entidades entran en proceso de liquidación, por lo mm, general le entregan a, a empresas de abogados, ¿sí? Que se encarguen del proceso de liquidación. ¿Sí? sí, Entonces voy a citar casos puntuales. El año antepasado, en agosto del 2023, se asignó, miento, en octubre del 2023, se asignó un contrato para la liquidación del Hospital Cari de Barranquilla. ¿Sí? mm, Que pues el Hospital Cari de Barranquilla es un hospital muy grande, pues que llevaba muchos años, entonces entró en liquidación y la empresa que va a ser la gerente liquidadora, que es una empresa que se llama Negrera Asociados, que pues tiene su sede aquí en Bogotá, ellos fueron los que hicieron todo el proceso de liquidación desde el punto de vista de la administración de fondos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? La gobernación sacó el proceso liquidatorio a licitación, se lo ganó unas empresas de Bogotá, una unión temporal, pero cuando fueron a mirar dentro de los pliegos, esa entidad, esa empresa tenía que organizar 4.000 metros lineales de documentación. ujú, Eso es mucha documentación. claro, Tenía que organizarla, digitalizarla y entregar toda la documentación clasificada teniendo en cuenta pues sus tablas de retención. ¿Qué pasó ahí? Que esta empresa, ni la gobernación ni la empresa liquidadora, tiene un equipo de trabajo lo suficientemente nutrido para validar la calidad de los entregables de este operador, mm, como lo establece la ley. ¿Sí? Si apartamos que la ley 80 del 93 establece que dentro de los procesos de contratación se debe garantizar que el supervisor, el que haga las veces, debe eh, verificar la calidad y la idoneidad de los entregables. sí.
Entonces ahí es donde uno decía, oiga, mire, estos manes no tienen cómo, porque pues usted tiene que revisar mínimo 400 metros lineales. Claro. Y aquí son 3, 4 gatos de perfil gerencial que revisan son informes. ¿Qué hice yo? Tuve un acercamiento con ellos, les presenté una propuesta, por ahí me contacté con varios amigos para que me hicieran el lobby y entrar. Y la idea era hacer con ellos una unión, una alianza estratégica, donde ellos hacían toda la labor administrativa que les corresponde y nos contrataban a nosotros para ser el operador de revisión en términos de calidad. Teniendo en cuenta que ese proceso lo adelanté durante mucho tiempo y lo desarrollé en el Archivo General de la Nación. ¿Qué pasó? Fui, conté la historia, les expliqué, les dije cómo lo hacíamos, no sé qué, o sea, todo súper bonito, todo súper bien. Se quedó en veremos, por ahí alguien me comentó que estaban validando entre ellos cómo iban a hacer ese proceso. Entonces, uno tiene que tener o sea, si va a montar el proceso, tiene que tener todas las herramientas y la estructura en términos de contactos, llamémoslo así, y que sean contactos realmente que sean leales, para que el tema no termine uno trabajándole a otro, ¿sí? Exacto. Porque a mí cuando me contaron eso, créame que a mí me dio un dolor de cabeza, de estómago y de todo y una piedra a la berraca. No, claro. Porque el que me dijo fue un amigo que los conoce y me dijo, marica, usted fue el que echó ese cuento a él. Le dije, huevón, sí, porque la idea era, digo, marica, estos hijuepuercas están por ahí buscando con quién hacer eso, pero hacerlo entre ellos. No. Que no se habían dado ni cuenta. Y dije, pero marica, ¿cómo una firma de abogados no se va a dar cuenta que eso lo tiene que hacer? Que no, que porque pues ellos reciben y lo entregan. Le dije, sí, y cuando le va a entregar el cabeza de sector, cuando le va a recibir el cabeza de sector y va a revisar medianamente lo que le van a entregar, ahí es donde vienen los problemas porque no lo reciben y se lo devuelven. Dijo, es que usted por qué cree y de dónde cree que están el negocio de las liquidaciones. Sí. Porque ahí tienen que pedir nuevamente recursos para esa liquidación. Y ahí está el hueco para que mucha gente robe, ¿sí? Y se mantiene ahí. Entonces me dijeron, ay, que ahora lo otro. Desde su punto de vista, magnífico, porque todo saldría a las mil maravillas en los tiempos establecidos, con unos mínimos de calidad y perfecto. Pero les quita a usted el chorro a los que toda la vida han vivido de eso, de robarse la plata de esa manera. Yo lo que estoy viendo con esta conversación, que me parece muy interesante porque, digamos, estoy viendo como el macro de todo el negocio, es que en el mejor, o sea, en el ideal, sería identificar de dónde pueden salir recursos para hacer el proyecto, ¿cierto? Que pues ya lo hemos dicho que puede ser de La Paz o y revisar eso. Hacer con eso el diagnóstico integral y luego sí el proceso. No sé si me falta algo. Seguramente el proceso incluiría pues lo que es la revisión real, la digitalización, la extracción de datos y un sistema de información. ¿Sí? Eso sería todo lo que habría que plantearle a una entidad, digamos, en el ideal, o sea, todo, ¿cierto? Sí. No sé si me falta algo o es así o no. No, es así. O sea, en términos generales es así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita podemos tener de pronto, o sea, uno, ¿por qué se va a las pequeñas? Porque son las que nadie quiere tocar. ¿Sí? Y que es el 80-85% del volumen de las entidades del Estado, de las entidades territoriales. Porque, por ejemplo, uno se puede ir por entidades intermedias y va a haber mucho trabajo. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, el año pasado, sobre el junio, julio, me estuvieron haciendo como un acercamiento de la alcaldía de Melgar y la alcaldía de Girardot, que pues son dos alcaldías, o sea, no son tan pequeñas tampoco, ¿sí? Y pues manejan volúmenes interesantes de documentación, ¿sí? Sí. Citemos alcaldías, por ejemplo, La Dorada, Honda, que son... Acá la de Zipaquirá debe ser grande. Zipaquirá es grandísima. Zipaquirá, Facatativá, Mosquera, Funza, venga, ¿cuál más? Fusagasugá, por ejemplo. Fusagasugá es enorme. O sea, lo que hay es ciudades, llamémoslo así como municipios, que estos ya vienen siendo como de quinta y cuarta, ¿sí? Que se puede conseguir, o sea, que manejan volúmenes ya importantes, ¿sí? O sea, yo veo
Un panorama muy interesante, sí, muy, muy Ahora, interesante. de esos puntos que acabo de mencionar, de orientar hacia la consecución de recursos, del diagnóstico y del proceso, que tiene también cuatro partes, yo estoy viendo que en la mayoría de ellos se puede aplicar las herramientas de inteligencia artificial, Claro, porque con la IA uno puede mirar dónde hay recursos. Con la IA uno puede ayudar al diagnóstico, que es lo que acabamos de hablar. Y con la IA pues está la extracción de datos y el sistema de información. Entonces ese paquete yo creo que es lo que uno podría como presentarle a las entidades, no solamente lo que estábamos haciendo de una extracción de datos, porque aquí en este documento que estábamos revisando es como una partecita de todo eso, ¿sí? Pero lo que yo te estoy entendiendo el deber ser es plantearle todo el paquete, ¿sí? Incluso hasta con qué se va a financiar el proyecto. claro, pues obviamente el tema es que ya puesto sobre los papeles Mm, sería algo muy, muy grande, muy ¿sí? grande, sí. Y tendría muchas etapas y ahí es donde dice, bueno, ¿quién va a financiar cada etapa? Porque, por ejemplo, el de conseguir recursos para financiar el proyecto Mm. es una etapa pre que eso no me va a generar a mí ningún vínculo, ¿sí? Ni Para beneficio. poder ningún beneficio, acepto que la entidad o alguna alcaldía diga, venga, listo, yo lo contrato a usted por prestación de servicios y consígame los recursos para este proyecto y lo meto en el grupo de planeación, Ujú. ¿sí? Entonces ahí usted ya consigue los recursos, pero entonces imagínate ese conflicto de intereses tan berraco, ¿sí? Sí, sí. Que tú entras ahí, consigues los recursos, te sales, te terminas tu contrato, ahora contratan a tu compañía, entonces imagínate, de cara a lo público ya en 6 meses estás guardado. ¿Mm? Mm. Porque es un problema muy, muy grande. O sea, sería magnífico, genial, pero pues toca jugar bajo las políticas y lo que debe hacerse, ¿sí? Ok. Porque pues uno Entonces, dirá, sí, hay mucha gente que se maneja así, consigue recursos de manera importante para generar proyectos que son de ellos, pero pues porque tienen como apalancar ese pre, ¿cierto? sí. Ok, entonces ese es el ideal que es bastante complicado y es demasiado grande. Pero ya algo más aterrizado sería plantear el diagnóstico y plantear el proceso de gestión documental en sí, ¿cierto? Sí, o sea, todo el andamiaje de gestión documental soportado por herramientas de inteligencia artificial. Soportado ¿Sí? por ella, sí. Ahí que es clave, don Pablo, tener la entrada y la persona que le diga a usted, sí, hágalo, le saco el contrato, le amarro el contrato y usted me lo desarrolla. Ujú. ¿Mm? Eso es clave, porque créame que a la hora de presentarse no se va a presentar ni uno ni dos, sino se van a presentar varios. O como Vale, puede sí. que solamente sea uno por temas de costos, Mm, ¿sí? Porque uno sabe que pues va a utilizar inteligencia artificial, va a ahorrar tiempos, va a ahorrar recurso humano, ¿sí? Y va a manejar un margen decente de rentabilidad, ¿cierto? ok, sí. Bueno, entonces, sí, bueno, ya yo tengo un panorama bastante claro de todo el proceso, pero entonces sigamos con el tema del costeo, porque pues eso es parte de nuestra Listo. reunión. Y entonces aquí la pregunta que yo tendría es, eh, digamos, si estábamos hablando de los 54 metros lineales que puede ser una alcaldía pequeña, pues que son 300.000 folios, que yo creería que Ramiriquí y Genesano debe estar por lo menos por ese volumen, ¿sí? Exactamente, sí. Entonces, aquí viene, bueno, todo el proceso de revisión de datos, que eso pues tú lo manejas muy bien, la extracción de datos que de cierta forma te lo mostramos ayer, y de los entregables, que son los datos estructurados organizados, y el informe de precisión y consistencia de los datos extraídos. Sí. Pero habíamos dicho que podíamos llegar hasta el sistema de información, pero obviamente eso tiene un costo adicional, ¿sí? Mm. Que habrá que revisarlo. Entonces pasemos a la parte bueno, del personal, pues para este proyecto específico de 300.000 folios, esto esta gente, pero yo creo que acá no es necesaria toda esta gente. O sea, yo lo metí la otra vez porque no iba a ser de 300.000, sino que iba a ser un proyecto de 10 millones de Claro, es documentos. que 10 Sí, millones apalanca el costo de ese equipo de trabajo.
Exacto. Entonces, digamos, esto ya en full trabajo más allá de los 300.000. Entonces, aquí toca arrancar con 2 o 3 personas por lo menos para eso. Y yo logré hacer un análisis de que sí se podía arrancar con menos personas. Bueno, entonces, aquí en el tema de costos, aquí en el tema de costos, eh, sí quiero también tu opinión de si esos 54 metros lineales eh, podría uno estar sobre los 100 millones de pesos. Entonces, tracción de datos, hoja de control, indexación, búsqueda, organización de archivo, pero aquí no está la digitalización, ¿o sí? No, no, no está. No. No, en este O sea, es caso, que aquí arrancaríamos es ya teniendo el documento digitalizado. Exacto. Porque la hoja de control de los 54 metros lineales, o sea, o sea, solamente hacer la hoja de control sale más o menos como por 1.100.000 el metro lineal. O sea, estamos hablando de 60, 70 millones. Más o menos. Solo el levantamiento de la hoja de control. 1.100.000 metros lineales. Mm. Ok. Así un costo muy conservador. Ok. Bueno, pero si es conservador, entonces este valor no estaría tan lejos porque aquí creo que está incluido el impuesto. Sí, ahí va el impuesto. O sea, todos los valores sí es bueno manejarlo de una vez con el impuesto. Con el impuesto. ¿Ese 1.100.000 está incluido el impuesto o no? Sí, claro. Ah, ok. Entonces sí está un poco costoso esto. Estaría un poco costoso. Bueno, claro que habría que ver el beneficio del tiempo. Pero es que, no, pero es que mira lo que tú me estás diciendo. O sea, aquí hay 4 cosas diferentes. Está el tema de la extracción de datos, la hoja de control, la indexación de esos documentos que se encuentran digitalizados, Sí. la búsqueda y organización del archivo digital. La organización documental en el plano digital es costosísima. Ujú. O sea, la No, organización, pero la última no estaba metida acá. Se o puede sea, hacer. No, en este no. En este iba hasta la hoja de control. Aquí tú dices organización de archivo digital, esta parte. claro. Ah, sí. Ese es un error. No, o sea, ojo con lo que escribimos porque ahí nos podemos, a mí me llegan a decir eso y yo digo, uy, no, eso es un regalo. Ajá. ¿Mm? ¿Ves? Sí. Claro, porque yo sí tenía en la cabeza hasta aquí. O sea, esos tres. Incluso lo que sí va aquí, que eso no reviste un costo alto, es revisión de la calidad. Aquí sería revisión de la calidad del digital, del folio digital, ¿se puede decir? Pero de mi proceso o del proceso que No, ellos ya vienen adelantando. de lo que ellos ya hicieron, de la imagen. O sea, de la idoneidad de las imágenes en términos de calidad para que archivísticamente cumplan. ¿Sí? Pues yo no sé si es archivísticamente, pero por lo menos para que se pueda extraer los datos. Porque Ya, si yo tengo una imagen que es borrosa, que no es legible, pues no puedo extraer los datos. Entonces, claro. lo que hace la IA antes de la extracción, que lo miramos un momentico ayer, es que yo reviso imagen por imagen si tiene la calidad suficiente para poder extraer los datos. Eso sí habría que hacerlo, porque pues, y ese es un trabajo que ya se hizo en el sentido de que ya digitalizaron, ¿sí? Pero sí, Mm, tienes razón, esta organización del archivo digital realmente no lo había entendido así como tú lo estás planteando. O sea, que es la búsqueda y organización. Esto ya es un sistema de información, ¿cierto? sí, porque es que el tema, aquí toca tener mucho cuidado, don Pablo, y sí le recomiendo, es que
tener muy cuidado con los conceptos, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me llegan a decir la organización del archivo digital, pues madre, eso es cuando yo tengo un montón de carpetas guardadas en unos discos duros, en cualquier unidad de almacenamiento, y le voy a dar un orden conforme a la tabla de retención. Entonces eso ya cambia porque, o sea, es un tema muy costoso. De hecho, pocas entidades han hecho ese tipo de procesos ahorita, ¿sí? Y las que han intentado se han gastado un montón de recursos, ¿sí? Pero eso se puede estar haciendo con inteligencia artificial, me imaginaría. Se puede hacer, claro, pero hay que mirar pues el tiempo y el costo, ¿no? Sí, ¿y con qué se haría? ¿Sí? ¿O qué requerimientos se deben tener o cuáles son los pre que se deben cumplir para que se pueda hacer el ejercicio y de una manera sana para todos? Sí, ¿Cierto? sí. A ver, a ver si estamos hablando del mismo, del mismo trabajo. O sea, tú Sí, dices que la organización del archivo digital es coger todos los archivos que estén en un disco duro o en un medio magnético y organizarlos de acuerdo a unos parámetros de gestión documental, ¿cierto? exactamente, sí, señor. Esos parámetros yo no los conozco, entonces tendría que conocerlos, a ver qué parámetros son y con base en eso saber qué tanto me demoro en organizar esos archivos, ¿sí? Porque, Exactamente. porque digamos, en IA hay una cuestión que se llama RAG, ¿cierto? Que yo podría utilizar una cosa que se llama RAG. Yo podría utilizar esta herramienta que ya casi todas las IA la tienen, y es que ellos, o sea, uno le mete a ese RAG todos los documentos, ¿sí? 500, yo no, eso tiene como un límite, pero digamos que uno le mete 500 documentos, no importa de qué o dónde esté. Y eso lo que hace es particionar los documentos en áreas muy pequeñas, de tal forma de que uno después con la IA pueda hacer búsquedas allá de lo que quiera, ¿sí? Es uno, Mm, el ejemplo que estaba haciendo ahorita. Yo no necesito ni siquiera hacer un super sistema de información para hacer búsquedas, sino que dentro de este RAG yo llego y hago la búsqueda que se me ocurra y la información va a ser 100% fidedigna. O sea, 100% porque es la información de base. Otra cosa es cuando la inteligencia artificial está buscando en Internet que se enloquece, ¿sí? Porque se puede, si el dato no lo consigue, alucina. Aquí no porque el dato mm, existe en un sistema. Entonces yo montaría para eso un RAG y haría esa búsqueda. Que viéndolo bien, aquí pues tampoco me hubiera echado en la cabeza mucha vaina porque yo monto eso y digo, eso es una organización de... Pero si me lo dicen, ah, no, es que es contra los parámetros de gestión documental, ahí sí no tengo ni idea cuáles son. Entonces no sé si ahí sí me he hecho un trabajo adicional muy fuerte. Pero sí. esto yo lo puedo hacer con este sistema, ¿sí? Sistema RAC. Mm, listo. Pero entonces, bueno, ya sabiendo lo que su merced me dice, pues sí está un poquito costoso. Ok. Tocaría fusionarlo con otro proceso para hacerlo económico. Ujú. Mire, O sea, por ejemplo, si uno dice, mire, yo le organizo la documentación, le saco la hoja de control, ¿sí? Le actualizo los inventarios documentales y le digitalizo la información, pues lógico, yo le estoy haciendo, o sea, podría estar haciendo, eh, o sea, automatizo el tema de la metadata, ¿sí? ujú. De los datos de las imágenes, de la hoja de control y del inventario documental. Y sumándole la intervención, podríamos estar presentando precios por debajo del mercado. Pero si lo presentamos así independiente, sí se vería eh, Costoso. antes más costoso que el valor normal.
Claro, porque hemos también tenido comentarios donde nos dicen, no, pues es que pues me sale igual tener dos chinos ahí haciendo la vaina. Entonces, pues lo único que de pronto se puede disminuir es tiempo, aunque el tiempo es oro. Pero alguien nos Sí, dijo, no, digamos, incluso este precio me lo han bajado bastante. Unos me lo han subido y otros me lo han bajado. Y yo ya tengo un límite de un piso donde a partir de ahí, pues esto no es de ganancia, no se hace nada. Entonces, eso es lo que tenemos que como que establecer, César, sobre realmente cuánto puede costar el servicio y adicional a eso, pues todo lo que tú me decías ayer, que hay unos costos de intermediación, de claro. porcentajes de venta que se requieren y pues hay que meterlos ahí. Y pues No, aquí eso no está tan... igual, ¿sí? don Pablo, ¿qué toca hacer? O sea, toca verlo desde el, listo, uno va a buscarle una solución en términos de gestión documental a una alcaldía, ¿sí? Ujú, Entonces conocemos la deficiencia en términos de recursos que tienen las alcaldías, ¿ya? sí. Entonces ahí es donde uno dice, venga, montémosle el paquete completo, ¿sí? Porque uno dice, listo, ellos tienen algo digitalizado y yo lo que voy a ponerles la metadata, extraer datos y hacer una hoja de control, Ujú, ¿cierto? sí. Entonces, si ellos no tienen organizada la documentación, pues difícilmente les va a servir tener una hoja de control, ¿sí? Ujú, Si lo que tienen es un montón de imágenes digitalizadas sin un orden, pues no les va a servir de nada el tema de la metadata y la indexación de las imágenes, ujú, ¿sí? Tocas irla pensando en el tema de la aplicabilidad y el beneficio que realmente van a tener las entidades. En ujú, cambio, si yo le digo, listo, venga, yo voy a organizar la documentación, la digitalizo, pero en el momento en que yo mismo la digitalizo, puedo estar automatizando la metadata de la imagen, puedo generar la hoja de control y el inventario, pues ahí es donde nivelo costo y voy a estar, ¿sí? En un valor aceptable para la alcaldía. Entonces ahí es donde van a salir varias cosas. ¿Y qué es? Que tocaría buscar una alcaldía que tuviera recursos para meterle al todo el proceso de una vez, ¿sí? ujú, Partamos que si ellos nos dan el proceso, nosotros les damos el diagnóstico integral, ujú. ¿sí? O sea, nos damos palo y les, Sí, obviamente, dependiendo la alcaldía, ¿sí? Pero o se lo dejamos a un costo muy económico, muy ¿sí? económico, sí. Ujú. Aunque sea que nosotros podamos eh, pagar, o sea, que se pueda pagar al menos el Sí, levantamiento de la sa- información, porque sacar costos, sacar costos. exactamente. Ujú. Yo Entonces, ¿qué? estoy pensando que eso es una buena alternativa y uno tiene ya un proceso montado, un ejemplo pues hecho realidad que se puede ya después comenzar a trabajar en muchas otras partes, ¿sí? Sí, Y ya sabemos si la vaina funciona, si fue que nos quedamos, si fue que perdimos plata, ¿sí? Pero yo creo que eso sí. Ahora, una cosa y es que, antes de que se me olvide, aquí está la traducción de este RAG, que es básicamente la generación de extracción de información aumentada, ¿sí? Que es una sí. técnica artificial que combina la recuperación de información de la generación con la generación de respuestas. Se trata de un patrón de diseño que mejora el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje. Ahora, ¿qué estaba yo pensando cuando tú me estabas diciendo de esos parámetros, de hojas de control, de todo eso que tiene la gestión documental? Y es que con esto podría cambiar eso, ¿sí? Para que lo Sí. pienses. Porque uno con esta herramienta ya no necesita, pues yo no sé hasta qué punto, mucho sacar una hoja de control, eso es nada, eso no, aquí va mucho más allá. Aquí es que tú le haces a esto la pregunta que quieras y te busca el resultado exacto, ¿sí? Mm. Entonces, yo comenzaría a mirar muy bien esto, de pronto hacer un ejercicio contigo para ver esto hasta qué punto nos puede llevar a generar un producto con todo esto mucho más de lo que se tiene actualmente. Mm, ya. Aquí en este DAG, a ti no te interesa el documento como entre,
de qué tipo de serie es, de qué, nada, tú metes el documento que quieras y tú le preguntas a ese documento lo que quieras, ¿sí? Yo tengo Sí. acá una IA, pues de pronto haciendo un paréntesis a lo que estamos hablando, una IA que se llama, espérate, una IA que se llama Notebook, no sé si la has escuchado. Esa IA Notebook LM es de Google. Ya. Es una de Google, está recién hecha. Eso salió el año pasado como a final de año, y está dando mucho pala porque es que esto básicamente revoluciona todo el tema de consulta de documentos. Sí. Entonces, yo a este notebook, está un poquito demorado en cargar, pero se llama Notebook LM, para que de pronto esto es gratuito además, ¿sí? Sí. Eso es gratuito. Entonces, es prácticamente un agente, ahora que estamos hablando de agente de IA, donde tú le metes el documento que quieras, aquí le puedes meter uno, le puedes meter 200 documentos, ¿sí? Y tú a ese documento le haces la consulta que quieras, ¿sí? Resúmemelo, dime cuáles son los puntos más importantes, mire a ver si está el nombre de Juan Pérez ahí, eh, todo lo que quieras a cualquier documento. Sí. Y adicional a esto te hace un podcast del documento, donde dos personas están dialogando sobre el documento y están contando de qué se trata. Guía de estudio, documento resumen, preguntas frecuentes, cronología. Lo que quieras le puedes hacer a un documento Claro. con esto. Don Entonces, Pablo, imagínate, una señor. pregunta y discúlpame el atrevimiento del cortarte así. Cuando tú Sí. ahorita hablaste que tenías un hospital, que habías tenido un acercamiento con un hospital para poder Ujú, ofrecer el servicio y para montar el proceso, ujú, ¿sí? sí. Bueno, aquí hay algo que sí es bueno. Don Pablo de pronto conoce algo o tiene lineamientos en términos de contratación pública. No mucho, para ser sincero, no mucho. Pues lo único que he hecho es que me han contratado Sí, todo lo el que pasa es que, proceso de mira, hay una contratación, ventaja pero y no. con los hospitales, o sea, yo me considero que en términos de venta de servicios, llamémoslo así, Ujú, eh, a mí, yo lideraba, de hecho, ese proceso en el archivo, yo era como el coordinador del grupo comercial, llamémoslo así, ujú, y me va un poco bien en el tema, ¿sí? O sea, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que le explico la idea, los escucho y puedo en sitio montarles, en términos de gestión documental, un proyecto diferente a lo que ellos estaban haciendo o que pretenden hacer y que sea más eficiente para la entidad. Que sí. eso en últimas era lo que yo hacía. Me parece Ujú. interesante si tú puedes tener ese acercamiento con el hospital porque ellos pueden hacer contratación directa porque son de régimen especial, Ah, ¿sí? ok, A excepto que exacto. ellos dentro de su esquema de contratación, dentro de sus estatutos de contratación, se rijan 100% a la ley 80, pero Ujú, los hospitales como tal no están obligados a regirse a esa ley. Deben hacer la ok. contratación en el marco de la transparencia y por lo general lo hacen dentro de sus plataformas, ¿sí? Ujú, ujú, Pero lo pueden hacer directo, o sea, ellos pueden justificar de cualquier manera y es válido, ¿sí? ok, Entonces excelente. se puede estar haciendo, a mí me parecería muy interesante que pudiésemos tener un Ujú, escenario con quien sea, ¿sí? ujú, Y pudiésemos articular todo lo que estamos haciendo para irlo pensando en temas más grandes. sí. No sé si te suene la idea. Totalmente, y también, pues, yo creo que Edison está de acuerdo en que si tú estás digamos, te gusta esta idea, como veo que parece que sí, que nos Sí, me acompañes, gusta por mucho. ejemplo, me hacen el contacto con el hospital, que nos acompañes a una presentación allá, y tú que estás diciendo, conoces muy en detalle lo de la ley 80, pues eso sería que todos jugamos un rol en hacer una presentación pues, que convenza, ¿sí? Claro, es que mira, por ejemplo, eh, ¿qué es lo primero que toca mirar antes de? Yo sé que de pronto tenemos la entidad. ¿Yo qué hago? Antes de ir a reunirme con ellos, indago la entidad cómo está, verifico Ujú, la entidad con mis contactos. ok,
Entonces inicialmente miro en la página web que tienen reportado, que no tienen reportado, porque no lo han hecho, ¿sí? ¿Cierto? Entonces me voy ya con herramientas diciéndole a ellos, mire, por ejemplo, hice una revisión de su página web y en el marco de la ley de transparencia, pues ustedes no tienen cargados los instrumentos de gestión documental. Estuve validando en el reporte del FURA que ustedes no han actualizado desde hace más o menos 2 años. Tienen primero que enfocar. Entonces uno ya vende y claro, cuando usted le están Claro, hablando de su entidad con más propiedad que ellos mismos, obvio. pues convence uno a decir, venga, ¿cómo no Está, va a ser este man? Si está conoce uno más, llegando, está uno llegando a la necesidad que tiene la entidad. claro. Entonces uno dice, vea, usted tiene este dolor y yo le tengo cómo solucionárselo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si necesita hacerlo y la ley lo obliga, ¿ya? Bueno, Entonces ahí es donde viene, no, que no tenemos, listo, entonces venga, lleguemos a un punto medio donde sea interesante para ustedes y sea interesante para nosotros y lo podamos hacer, ¿sí? ok. Ya ahí uno empieza a jugar con todas esas variables y llegar a un punto medio. Me parece muy interesante el ejercicio que están haciendo, o sea, la verdad, y lo dije yo a Edison que me sumaba, me parece muy bueno. Entonces, pues no, voy a, como les digo, voy a revisar ahorita. Más tardecito me tienen que dar el dato de lo de Ramiriki y lo de Genesano Genesano, sí. para poder decir, listo, mire, que si bien pues no nos podemos desplazar a hacer una reunión así virtual y empezar a trabajar y aterrizar las cosas, ¿sí? Me imagino que Sí. ellos todavía deben estar haciendo la contratación en el marco del SECOP 1, entonces no deben estar haciendo publicaciones en el SECOP 2 y todo se hará por medio de imprímame la oferta ya y pásela Sí, y así a la antigüita, ¿sí? claro. Entonces, porque así están la mayoría de entidades, ¿sí? Pero sí sería bueno, o sea, qué chévere que podamos aterrizar algo ahorita. Don Pablo, una pregunta. Sí. ¿Su merced en la empresa suya ya tiene el RUP para hacer la contratación con el Estado? No, no porque la estamos constituyendo hasta ahora. Ayer estuvimos con Edison en la Cámara de Comercio y porque como aquí va a haber un socio extranjero, Sí. entonces nos pusieron ahí un bemolcito de una postillada de su poder. Entonces Mm, ahí se nos demoró un poquito porque la idea era que ya yo con el NIT saco el root y ya digamos puedo operar. Pero por ahora nos toca, si sale un negocio ya, nos toca buscar un aliado para hacer la contratación. bueno, conmigo se puede hacer. Yo tengo el registro único de proponentes, Ujú, tengo pues, buenos indicadores, ¿sí? sí. Y con eso podemos estar trabajando, si les parece, ahorita inicialmente. ¿Mm? ¿Cómo se llama la empresa? Archidocs. Ok. Don Pablo, ¿Y, se está acabando la reunión. tienes sitio web y redes sociales? Porque en Sí, eso somos expertos. no, pues no el sitio web, ese el año pasado que en actualizarlo, no lo pude hacer. De hecho, aparece la página ahí como en una página ahí X donde medianamente están los servicios, pero el banner de comunicaciones no lo logramos hacer. O sea, es que Ah, el cierre del año pasado para mí fue muy complejo en términos no, de trabajo y tuve yo muchísimas cosas. yo te levanto ese sitio de una y digamos el primer año no pagas nada. Si quieres te lo Uy, qué levanto, o sea, bien. tú me dices y te lo levanto, me das el nombre bien, o sea, me lo escribes porque en eso no se puede tener errores Sí, por lo menos levanto el sitio que está y para que esté al aire, porque eso sí, eso es la parte. Nosotros estamos lo claro. contrario, tenemos el sitio, pero no tenemos el NIT. No, toca hacer todo completo, don Pablo. ¿Mm? Sí, sí, sí. Pues, Don Pablo, aló. aló, Señor, aló. sí, Sí, es sí. que ya queda un minuto para la reunión, entonces no sé si la renovamos. Pues yo Uy, creo que sí para cerrar, ¿cierto? Yo creo que hagamos sí, un alargamiento de unos 15 minuticos y sí, cerramos y dale. concretamos cosas, ¿vale? Listo, dale, porfa. Sí, sí Ya me parece. ya le envío el nuevo link. Listo. Vale, vale, Bueno. muchas gracias.
Listo, Edison. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Aló, Pablo, ¿me escucha? Sí, señor. Ya estamos nuevamente todos. Listo. Bueno, entonces, concretando, la cuestión es averiguar más sobre Rameriki y Genesano. Y Sí, yo voy a cerrar, digamos, para que me den el contacto en el hospital. Eso yo creo que voy a ver si llamo esta tarde o mañana para que me den el contacto y ya podamos hacer una cita o por lo menos ponernos a listar una cita, una reunión con ellos. exactamente, sí, señor. Bueno, Ese sería. te voy a enviar este documento de nuestra propuesta porque yo veo que ahí hay que hacerle muchos ajustes Mm, porque eso, digamos, y ahí en el documento te voy a enviar de una vez el sistema que que podríamos utilizar como para poder arriesgarnos a ofrecerles a las entidades la organización de archivo digital sobre este esquema, porque me tendría que ver cuáles son las normas de archivística para hacer esto, porque y ver si de pronto lo puedo hacer con ella también. listo, perfecto, ¿no? Bien. No sé si tiene esas normas, César, las de esta organización de archivo digital, Me toca buscarlo porque es una guía. Hay una una guía guía. para la organización de documentos electrónicos, entonces me toca enviártela para que ahorita la busco y te la envío. Bueno, entonces esa yo la miro y veo si yo puedo aplicar algo así como esto, eh, podemos mirar. O sea, que no se tenga que construir un sistema de información, sino que sea Sí, utilizar una herramienta que ya está. Porque yo me puse a pensar mucho lo que tú me hablaste ayer del licenciamiento. Y es que hasta dónde yo puedo licenciar software que está basado en otras plataformas. sí, Claro, uno podía pensar que cuando yo, por ejemplo, desarrollo en en Power Apps, que es una herramienta de Microsoft, entonces son herramientas que utilizo para crear un producto o que se mm, llama un sistema de información. Yo no sé si yo puedo licenciar eso siendo la base o sea, yo no podía funcionar, o sea, ese sistema no podía funcionar si no estoy comprándole a Microsoft la licencia de Power Apps o de Power Platform. Entonces no sé cómo mm, hacer ahí. Y todas estas herramientas que he diseñado son sobre ellas que son realmente la base del desarrollo, ¿sí? Otra cosa distinta es cuando yo desarrollo en Python, porque Python es un open source, o sea, sí, un lenguaje abierto, que mm. yo no le pago a nadie por desarrollar ahí. Entonces, tengo que mirar esas dos formas, porque si me toca desarrollar en Python, entonces pues ya sé claro que eso sí lo voy a poder licenciar sin problema, pero si desarrollo, porque todo eso está hecho sobre IA, sobre una IA de una empresa específica, sí, que es OpenAI. Entonces, eso tengo que mirarlo para poder, porque por ahora lo que yo estaba pensando era que cogíamos digamos, los documentos, lo pasábamos por nuestro sistema de información y le entregábamos un resultado. O sea, que yo no iba a darle el software a ellos, a su cliente. Entonces, no sé si en una licitación me van a pedir que no, que diga la licencia del software, pues ahí yo no sé, toca averiguar muy bien cómo actuar ahí. Sí, nos toca validar cómo podemos amarrar el tema. O sea, en ese momento pues lo hablé pensando en eso, en el proceso en general.
Mm, Porque como te digo, o sea, nosotros podemos hacer y montar proyectos muy interesantes y geniales. Por ejemplo, ahorita, ya como yo lo veo, si articulamos todo, pues claro, va a salir muy económico sí. para las entidades, pues para nosotros también va a ser beneficioso porque pues vamos a empezar a acaparar mercado. Pero Mm, ¿qué pasa? Que cuando ya mm, nos vamos a la otra forma, de oiga, espere, porque es que en lo público se maneja diferente y me imagino que ellos tienen que sacar su licitación. Ya tenemos que tener algo para amarrar mm, el ejercicio. ¿Mm? sí, Pensando en eso fue claro. que se hizo, pero podemos estar, o sea, o sea, eso sería en su momento, ¿sí? Ujú, De sí, cómo sí. lo podemos plantear, porque puede que el, ya hablando, o sea, cuando ya entre uno a hablar con los abogados de las alcaldías, digan, no, mire, tranquilo, nosotros pongamos, solamente nos vamos con la experiencia o con las hojas de vida que ustedes tienen. Que me imagino Ujú. que pues la hoja de vida de don Pablo debe ser una hoja de vida atípica, llamémoslo así, Por lo y que menos nadie tiene va a poner. por lo menos tiene muchos años. Claro, entonces cuando uno dice "No, un ingeniero de sistemas con tantos años de experiencia que maneje estas y estas herramientas, Mm, listo, ya, uno sabe que en gestión documental difícilmente van a tener algo, o sea, las tienen las empresas grandes, mm, pero las medianas y pequeñas que serían con las que nosotros iríamos a pelear ese tipo de negocios, pues no lo van a tener. no van a ¿Mm? tener, sí. Esa es la realidad. Perfecto. Bueno, nos queda este punto que sería cómo sería nuestra negociación con Archie2. Archie2. Mm, Don Pablo, no sé, ¿tú qué has pensado? Yo he pensado en ese punto de la articulación económica. Ya. ¿Mm? Pues aquí pues hay dos posibilidades. Digamos, una es que como tú eres la empresa, porque nosotros todavía no tenemos empresa, nosotros vamos Sí, a apoyarte en un producto que lo sabemos manejar y tú haces la contratación. Entonces, casi que nosotros seríamos más bien como contratados por H2 para presentar el producto. Entonces, ahí vendría, saldría los costos que saquemos a esto, más una utilidad que comience a dar para todos un beneficio, que inicialmente, exactamente. inicialmente debe ser muy baja, incluso a mí no me interesaría mucho que fuera alta, sino que por lo menos cogiéramos experiencia. Es decir, hoja de vida haciendo esto con inteligencia artificial, porque es lo que no hay, ¿no? Entonces, Mm, en ese sentido sería valorar una propuesta, tú presentas la propuesta como Archie2 y nosotros trabajamos para Archie2 con un valor definido, ¿sí? Con un valor definido. Que eso ya está más o menos estudiado. Yo tengo un presupuesto, tengo un presupuesto de costos de lo que se necesita para hacer el trabajo. Tengo que ujú. pagar unas inteligencias artificiales porque es un valor que se paga mensual, algunos pues las personas y algunos costos adicionales que son muy bajos. O sea, pues yo ya tengo un presupuesto de eso, eso no hay problema. Sí, Esa sería una forma. Eh, la otra forma es pues que tú te incluyeras dentro del desarrollo del proyecto, ¿sí? O sea, que tú, pues que es que como tú sabes de gestión documental, pues serías también un, digamos, un trabajador más dentro del proceso de hacer la gestión, que tienes un pago mensual y las utilidades pues nos las repartimos para todos. sí, esa también suena bien. ¿Mm? Pero en ese modelo estaría inmerso en tu desarrollo empresarial o cómo sería ahí. Sí, digamos el segundo, el que digamos tú tienes un salario mensual por el tiempo que dura el proyecto, tú tienes unos horarios mensuales y pues se asignan unas actividades porque son digamos como dos actividades, la de intermediación con la empresa, que digamos intermediación como la venta. Y obviamente en la venta te apoyamos porque yo tengo que ir a hacer una presentación y tengo que también Claro. mostrar todo el proceso. Y
y pues actividades propias de la gestión, porque pues tú sabes del tema más, incluso obviamente más que yo. Entonces ahí nos complementamos en que tú manejas la parte de gestión y yo manejo la parte de tecnología. Entonces sería un complemento. Entonces así podría plantearse y tú entras sí, como un trabajador en el proceso. No solamente como poner la empresa y ganar unas utilidades, una comisión, sino también que ganes como un trabajador del proceso. Es lo que yo puedo plantear, pero pues tú me dirás cuál es la mejor o tienes alguna otra propuesta y lo hacemos. Pues mira, frente a propuestas no analicé alguna propuesta en términos del acoplamiento económico, ¿sí? Sí, Entonces, si quieres, déjame yo pienso una en la cual podemos articular las dos, ¿sí? ok. Porque aquí, ¿qué es lo importante? Obviamente que crezcamos todos, ¿sí? Ese es el principal objetivo, que nos aprovechemos de las fortalezas que tenemos. O sea, coger esas fortalezas y decir, oiga, mire, hay formas de hacer algo muy interesante, se tienen contactos, conocen el mercado, se conocen los procesos, se tiene experiencia, se tiene forma de trabajar, ¿sí? Y llegar a un punto medio que nos sirva a todos, ¿sí? Porque Exacto. Sí. las dos propuestas que tú me haces están muy buenas, ¿sí? Pero entonces, déjame, yo evalúo y miro si puedo hacerte Sí, una propuesta, ¿sí? Que nos podamos articular bien, ¿vale? perfecto. Perfecto. Ahora, Y despegar en forma. una cosa que, digamos, debes tener mucha tranquilidad y haciéndole alusión a lo que te ha pasado con otras experiencias, es que aquí estamos formando un equipo de personas que sean leales, que sean muy honestas. O sea, si en estos negocios no tenemos una honestidad 100%, digamos que va contra nuestro nombre, porque nosotros vamos a hacer de innovación social. Claro, Entonces, es transparencia, es honestidad y es justicia. O sea, los salarios tienen que ser justos dependiendo, obviamente, de la labor que se desarrolle, ¿cierto? sí, Entonces, eso son además vamos a hacer una SASBIC, que las SASBIC son muy sociales, muy casi sin ánimo de lucro, pero muy sociales, muy vea transparentes qué chévere. sí, entonces ese es como te podemos compartir el objetivo de nosotros para que nos conozcas un poco más. Pues Y don Pablo, en ese sentido, y yo comulgo lo mismo en cuanto a que es que a mí en algún momento, no sé si a Edison le llegué a comentar en alguna oportunidad, yo tuve un inconveniente muy complejo con dos socias que tenía, ¿sí? Porque realmente, o sea, cuando ya usted está trabajando y está poniendo números sobre la mesa, eh, la vaina si no está clara se complica, ¿sí? Y claro, lo que su merced exactamente. dice es verdad, o sea, tiene que haber la completa transparencia, el compromiso es de todos, el trabajo es de todos, porque a mí me pasó algo y fue que el que estaba haciendo inversión realmente era yo, el que estaba metiéndole recursos al tema era yo, ¿sí? Sí, Y cuando ya necesité el apoyo de ellas, prácticamente me dejaron maniatado, ¿sí? Entonces, sí. quien realmente se fue en pérdidas, porque yo me fui en pérdidas más o menos de unos 130 millones de pesos en ese momento, fui yo, Uf, caramba. ¿sí? Porque iniciar no es fácil. O sea, todo este Exacto. tema comercial vale, los almuerzos, las salidas, así sea un cafecito, eso vale. Cuando tú vas Claro. sumando, a mí en algún momento mi contadora me dijo, venga Andrés, bájale un poquito porque usted se está gastando casi 1.200.000 semanales en almuerzos, cafés y representación comercial. Bueno, pues estabas gordito. Sí, o sea, estaba gordito, pero entonces, imagínate que llegaba un ejemplo. Edison me estaba comentando de un proyecto que estaban adelantando, que están acompañando Ujú. con el Congreso de la República. Sí. Yo duré un año larguito detrás de ese proceso de poderlo aterrizar. Ujú.
pues yo tenía línea directa con el secretario general del Congreso y con el subsecretario, y yo andaba por ahí para abajo con el señor Lucio, y pues claro, él era, no son cualquier almuerzo, ¿sí? Claro. No es toma de café. Entonces cada reunión salía por un billete. ¿Qué pasó? Yo logré hasta identificar las gacetas que están siendo objeto de intervención, los libros que ellos tienen. A todo eso yo le hice un diagnóstico y se hizo una proyección en términos de costos. Y en última definitivamente no se pudo sacar nada. O sea, hubo un tema ahí de presupuestal que en últimas, y yo no volví a retomar ese tema. ¿Sí? Entonces son esas cosas lo que decía, uno no sabe para quién está trabajando en últimas. ¿Sí? Sí. Uno sabe que es un tema de largo aliento, de resistencia, pero cuando las cosas empiezan a salir y es en forma. ¿Sí? Entonces, no, don Pablo, hágale, cuente conmigo, déjeme, Bueno. yo pienso, analizo de verdad una oferta, decirle, venga, ¿qué podemos hacer? Y le hacemos, le trabajamos fuertemente al tema. Perfecto. ¿Vale? Y nos presentamos como grupo porque me están consiguiendo una cita con un ministerio y esta del hospital, entonces serían como 3 temas, porque adicional pues están estas alcaldías que ya, digamos, están ahí también como medio listas. No, pero bien, no. Dale, don Pablo, ya ahorita estoy acosando a los muchachos que me verifican la información. Y nada, ahorita más tardecito creo que yo te tengo dentro de mis contactos. ¿Sí? Más chévere. ¿En Sí. WhatsApp? Yo pensaba si están de acuerdo, no sé, si hacíamos un grupito de WhatsApp o simplemente... No, hagamos un grupo. Porfa, Edison, haz un grupito. ¿Sí? Y le trabajamos. Dale de una, porque igual sí es bueno que toda la información que tengamos la conozcamos todos. Perfecto. ¿Sí? Mira que sí, yo tengo acá César Andrés Ávila AGN, pero ¿por qué tengo AGN? Porque yo trabajé en el AGN y sí, señor, aquí estoy yo. Ya. Sí, ahí estás. Ve, qué bien. Bueno, Sí, señor. y entonces sí, hagamos el grupito y ahí vamos a ver, avanzando con los temas. Listo, ¿no? Yo voy a hacer como un resumen de esta reunión. O sea, a mí me gusta ser muy organizado. Entonces voy a hacer como sacar los temitas de la reunión concretos en una hojita y vamos teniendo como un récord de esto que hablamos. Una traza de las reuniones. Sí, señor. Con eso no perdemos el seguimiento, las actividades o compromisos que tengamos. Sí, señor. Y don Pablo, me interesa lo que me había dicho el tema de la página. No sé si le sacamos un tiempito, pero yo creo que ya sería, no sé si te puedo llamar en la tardecita o en la tarde-noche, que ya esté más desocupado de lo que estoy haciendo acá. Sí. Y te comento y de pronto hablamos de cuánto valdría y cómo sería el tema. ¿Sí? Vale, pero si quieres, cuando puedas, me mandas el dominio, que ese dominio normalmente yo con una empresa lo saco el primer año gratis. Entonces si quieres, cuando puedas, me envías el dominio y ya con eso se puede subir la página sin problema, no hay mucho lío. Perfecto, no, entonces ya te lo envío para que podamos mirar a ver si, porque sí me interesa. Sí, perfecto. Se cayó. Sí. Voy a colocar aquí en el chat que... Listo. Bueno, listo, Edison. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer el grupito. ¿Aló? Aló, qué pena. Es que me sacó la reunión. Ya estoy aquí otra vez. Bueno. Listo. Entonces vamos a hacer eso y bueno, agradecerte por este tiempo. Y yo creo que vienen cosas bastante interesantes. Yo estoy viendo con positivismo esta alianza o esta reunión. Sí, no, o sea, de verdad, de mi parte, con toda la buena energía vamos a trabajar en forma. Y nada, de entrada ya ahorita estoy aquí pidiendo los documentos, la validación de la información, y se las comparto en el grupo, ¿vale? Bueno, César, tengo una pregunta. Señor. Es que, por ejemplo, digamos, yo estoy detrás también de 2 entidades del distrito, ¿sí?
a ellos lo regula es el archivo distrital, o por lo menos es lo que me dijeron, no, nosotros el AGN no tanto, sino el archivo distrital, aunque no Sí, creo pero que hayan tantas diferencias, ¿no? no, o sea, efectivamente quien lo regula a ellos es el archivo distrital. Pero ¿qué pasa? Y así como en las entidades territoriales que están los consejos departamentales de archivo, para ellos les aplica el Consejo Distrital de Archivo, ¿sí? Entonces Sí, sí, efectivamente es el archivo distrital, pero la norma viene siendo la misma, o sea, los lineamientos son los mismos. O sea, no puede ser que una entidad del orden nacional que regula dentro de todo el territorio nacional el desarrollo de las normas en términos de la función archivística la vaya a contradecir una que en términos jurisdiccionales es menor. ¿Sí? sí, ajá, O sea, ellos pueden tener la circular XY, pero tienen que hablar lo mismo. ¿Sí? perfecto, O sí, citar las normas del archivo general. Pero sí, ellos son los que lo regulan. Pero en listo, sí, ¿cómo lo digo? El contexto normativo debe estar alineado e ir hacia la misma ruta, llamémoslo así. O sea, no puede ir en contravía. perfecto, listo, sí, era para tener en cuenta porque digamos que si me logra salir también los contactos con el distrito para tener claro cómo es. No, Claro. hagámosle, papá. Y conmigo, Bueno, pues, todo lo que se pueda, igual los contactos que yo estoy moviendo, yo estoy hablando como propio todo el tema de los procesos en el marco de la inteligencia artificial, que ya les estoy involucrando en el protocolo cuando presento los proyectos. ¿Sí? perfecto. Ahora, Entonces, si tenemos que hacer algún ajuste en el portafolio, porque yo como siempre me exijo demasiado, yo cada vez que veo el portafolio quiero cambiarlo. Entonces, porque todavía creo que está un poco complejo para muchas personas. Entonces, si podemos manejar un portafolio que sea muy digerible, muy sencillo, que la gente lo entienda con mucha facilidad, uf, sí, quedaría eso yo sí es, muy, muy contento. eso es clave. Eso es Sí, clave porque a veces uno dice, venga, el portafolio yo creo que sea muy técnico y sí, resulta que a veces uno por hacer más hace menos. ¿Sí? exacto. Entonces sí, Entonces, sí es interesante que sea muy digerible, muy puntual y que tal vez de la idea general genere llame la atención, genere ujú, como esa eh, intencionalidad de querer saber más, ¿sí? sí, Que eso sí, también es bueno. Entonces ahí es cuando genera uno el gancho y terminan comunicándose con uno. sí, Entonces, perfecto. pues nada, don Pablo, Yo muchísimas puedo gracias. hacer, Bueno, yo solo quiero hacer una última pregunta. sí, Sí, Es que, César, una de las cosas que yo estaba pensando es, digamos, llegarle a empresas de archivo, pues antes de tener esta reunión, ¿no? Digamos que una de las cosas que yo tenía presente era, yo quiero llegar a empresas de archivo, ¿cierto? Que en su mayoría, pues bueno, ya tienen sus servicios completos de organización y demás y digamos que presentar nuestros servicios a partir del documento digitalizado, porque digamos que, pues, digamos que es el objetivo de nuestra empresa, ¿no? De a partir del documento digitalizado, allá por ahí de ahí en adelante, pues, prestar nuestros servicios con las herramientas IA. Pero digamos que ya teniendo en cuenta esto, digamos que su merced, ¿cómo ve digamos, el ejercicio de ir a empresas de archivo y presentarle esto? Pues porque digamos que ya hay una, ya digamos está la suya. Entonces es como que de aquí en adelante más bien es presentar el paquete completo, ¿cierto? ¿O cómo lo ve? O también le podemos cascar por ahí. pues papá, lo que pasa es que, por ejemplo, tú puedes ir a otra empresa de archivo, ¿sí? Y uno decir, venga, yo quiero ser proveedor de ustedes de las empresas grandes, ¿sí? Sí, Partamos que a veces la empresa grande tiene el músculo y la forma y pues termina siendo es lo que tú le estás vendiendo. ¿Sí me hago entender? o sea que se apropian de la idea de uno. Pues claro. Sí, O sea, a veces uno llega o sea, cito el ejemplo que me pasó a mí con los de Negreda Asociados. ¿Mm? Que sí, llegué montándoles todo un esquema porque es que ellos estaban en el proceso de liquidación no solamente del CARI, sino del Hospital Divino Niño de Soledad. Eran como 4 alcaldías, 4 hospitales, ¿sí?
y eran grandes. Entonces estaba hablando uno de cerca de un volumen documental de 10.000 metros lineales, que tenía que uno hacer una revisión mínima de 1.000 metros lineales. Pues claro, eso era yo te estoy hablando de que sumando las ofertas eran casi 2.000 millones de pesos. ¿Sí? Cuando después a mí me dilataron el tema, y pues obviamente yo decía lo básico, cuando fue que ya, como te digo, a mí me dijeron, no, vea, ellos lo están pensando es hacer ellos mismos. ¿Sí? Sí. Queda uno como, venga, pero porque entonces sí, puede ser una buena opción de decir, venga, yo le presto el servicio a ustedes, les hago esto, y esto es una muy buena opción, pero que el goodwill quede solamente en ustedes. ¿Sí? Sí. O sea, que no se vaya a entregar más información de lo que se requiere, porque ahí es donde empiezan a apropiarse de los procesos, ¿sí? Y terminan haciéndolo ellos. Sí. Y ahora otra cosa, hay mucho mercado y toca saberle llegar. Hay muchas empresas que operan aquí en Bogotá y de aquí no se mueven. Porque en territorio obviamente es más costoso, es más complejo, ¿sí? Y el poder llevar un tiempo en que sea en términos de costo-beneficio para las entidades aceptable es muy complicado, pero se puede hacer. Que se puede, se puede. Ok, perfecto. Pues es como mi punto de vista, ¿no? Porque sí, obviamente, claro, es un mercado súper interesante, toca saberlo manejar. Sí, sí, porque precisamente yo hice la pregunta precisamente por lo que ya he escuchado y por lo que su merced estaba contando, porque yo dije, bueno, yo le llego a una empresa de archivo y yo le digo, bueno, ustedes hacen todo su proceso, organización y demás, y pues a partir de acá nosotros ofrecemos estos servicios, ¿sí? Pero pues también pensando, digo, bueno, pues ellos miran el tema y dirán, ah, listo, y ellos inmediatamente buscarán cómo desarrollarlo ellos mismos para sacarlo a uno del tema. Mira, Edison, en esto como hay gente que es una maravilla, hay gente que no lo es mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, ¿con quién de pronto hablaría en ese sentido y tranquilo y en ánimo de crecer? De pronto con don Vladimir Peña, que él es el dueño de Servisoft, él es amigo mío, pero el hombre hace lo mismo, ¿sí me hago entender? El man es el dueño de, no sé si su merced conoce una aplicación que se llama Mercurio, que hay en muchas entidades del Estado, ¿sí? Si bien no es la mejor, tampoco es que sea de las peores. Y el hombre es dueño de la empresa que saca al mercado esa aplicación. Entonces, por ahí uno puede estar diciendo, venga, hagamos algún tipo de acompañamiento, de asesoría, de trabajo en equipo, hasta asociarse con él en un proyecto grande, pero me refiero a algo que se salga de la mano de nosotros tres. ¿Sí? ¿A qué voy? Que sea un proyecto de 15.000, 16.000, 17.000 millones de pesos en la intervención de un volumen documental de una empresa grande. Y uno puede entrar a decirle a él, venga, preséntese usted, ¿sí? Hágalo y nos lo terceriza a nosotros. Y en temas de costos nosotros nos podríamos ir de YouTube en un 85% sobre el presupuesto y que él se gane un 15% limpio sin untarse las manos. Solamente poniendo el from, y uno lo que hace es se subcontrata con él, genera experiencia y ya genera los documentos que uno necesita para empezar a contratar. Don Pablo, perdón. Pues así fue lo que hicimos con el Congreso. Pues que una empresa estaba poniendo al frente y se le daba una comisión por presentar la propuesta. Pero ellos no se meten en el asunto, sino pues solamente cobran el cheque y nos pagan a nosotros. Eso es una buena forma de manejar, de trabajar, por lo menos iniciando, ¿sí? Porque pues son grandes ligas, ¿no? Entonces uno para entrar a esas grandes ligas pues tiene que tener brazo financiero y pues no lo tenemos aún. Entonces yo estoy de acuerdo que es así. Entonces, pues no, o sea, sí, son opciones y si hay entrada, claro, hay que hacerle, ¿sí? Voy a mirar hasta con otra empresa con la que yo estoy trabajando, con Digicom, no sé si la hayan escuchado hablar.
Sí, sí la he escuchado, de nombre la he escuchado. Don Juan Manuel, que es el dueño de la compañía, el man conmigo, o sea, es o sea, conmigo muy bien. Podríamos de pronto mirar un proyecto grande, un proyecto que él esté manejando y poderlo apoyar de alguna forma. Perfecto. Entonces, esa es una opción y no toca descartarla, pero Edison, como te digo, o sea, no con todo el mundo se puede. Sí, Sí, eso es cierto. O sea, créeme, porque sí he escuchado de otros que hasta a veces cuando me invitan a mí en reuniones de la empresa de Digicom, que me dicen que van a hacer X o Y cosas con algunas empresas, entre ellos ya saben y no se desgastan en eso, porque saben que es para problemas. ¿Sí? Entonces, imagínate, si es entre ellos que son ya viejos zorros en negociación, imagínate con nosotros que pues en ese sentido nos llevan bastante tela. Claro. Ah, listo, perfecto. Creo que me quedó claro el tema ahí. Gracias. bueno. Entonces, Vale, un feliz día. Muchas gracias. vale, muchísimas gracias, don Pablo, que estés muy bien, Edison, un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, José. Gracias. Vale, Entonces va a Chao. hasta crear luego. el grupo y ahí digamos que cuadramos temas de reuniones y demás cosas que se requieran. Exactamente, sí señor. Bueno, Listo. gracias. Vale, Bueno, Edison, dale. Si quieres, te quedas un segundito y Sí, cuadramos sí. para reunión de la tarde. Gracias. Listo, listo. Bueno.